Ahora sí. Ahí está. Ya dice. Gracias. Sale. Entonces decíamos 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, escrito en un periodo de 1600 años. Oye, Edrey, es más, ¿nos puedes tú dar así nada más la lectura? Tú lees más bonito que yo, de lo que estamos viendo en nuestro repaso nada más de la clase. Dice, fue escrito en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, por más de 40 escritores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Fue escrito en diferentes lugares, cárcel, desierto, palacios, en esclavitud, en diferentes épocas, bajo diferentes estados de ánimo, en 3 continentes, Asia, África y Europa, en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, e incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. Un asunto de controversia es tal que al mencionarse o discutir se crean opiniones contrarias. Redactada en una gran variedad de estilos literarios que incluyen poesía, narración histórica, canción, expresión romántica, tratado didáctico, ley, profecía, parábola, alegoría, correspondencia personal, memorias, sátira, biografía y autobiografía. Y finalmente, y de más importancia, el protagonista principal de todas las personas descritas en la Biblia es el mismísimo Dios viviente, único y verdadero, quien es revelado por medio de Jesucristo. Hasta ahí tenemos la continuidad, que es un libro raro, chavos. Espero que se les haya grabado hace 8 días. No es cualquier libro, porque ningún libro se ha escrito a lo largo de 1600 años, más que la Biblia. Todos los demás se sienta el autor y escribe. El detalle es que como el autor de este libro que nosotros tenemos es eterno, es como si se hubiera sentado en un ratito y lo hubiera escrito él. Porque para él un día es como 1000 años, o sea, como que en día y medio lo escribió. Y nos dijo lo que quería que supiéramos. Después vimos que era única en circulación. Hablábamos de la primera edición de la Biblia, ya completa, del año 300, que fue antes de Cristo, cuando ya estaba todo el Antiguo Testamento, al 95 después de Cristo, que es cuando ya se escribieron todos los evangelios, las cartas pastorales y las epístolas que se mandaron a las iglesias y Apocalipsis. Entonces, la primera vez que estaba el conjunto completo de todo lo que Dios quería que el ser humano supiera fue en el año 95, después de Cristo. Después tenemos ejemplares aproximados. Bueno, ya ni qué decirles, ahí tenemos cifras, más de 2.5 billones de copias, 3.9 billones en los últimos 50 años, más todos lo tienen ya en su celular, lo tienen en un MP3, lo tienen por todos lados. Entonces la Biblia ya está por todos lados. Creo que hoy día está por todos lados porque Dios en su soberanía y en su sabiduría sabe que en estos últimos días iba a haber una sarta de animales llamándose predicadores y profetas y apóstoles. Y de hecho, no estoy siendo grosero, el Señor dice que son animales irracionales destinados para presa y perdición. Así que soy muy bíblico. Entonces, lo cierto es que van a estar torciendo la enseñanza de Dios, y por eso yo creo que nuestro Señor nos dejó la Biblia a nuestro alcance. Cualquiera la puede leer. El problema es que se ha vuelto esto el tener una Biblia, el tener acceso en nuestro continente a una Biblia, es tan común que ya no la valoramos. De repente es como que, pues ahí está la Biblia. Pero la realidad es que, hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el libro que te orienta desde cómo vivir, cómo llevar tu familia, cómo llevar una nación y cómo llegar al cielo. Entonces vale la pena que la leas, que la valores. Ha sido un libro único en su supervivencia a través del tiempo, persecución y crítica. Vamos a agarrarnos a Noé. ¿Sí estuviste en la clase pasada, Noé? Sí, ¿verdad? Amigo, platícanos qué pensaste del libro que no se quemará. No, honestamente no la vi. Sale. Entonces está chido. Vamos algún voluntario que quisiera dar una impresión. Sale, Eva. Ay, yo la vi, o sea, está buenísima porque, pues, resumen así súper rápido porque no puedo hablar tanto. Pues siento que me hizo ver realmente que a veces no valoramos el libro que tenemos en nuestras manos,
y pues que al fin y al cabo lo vi como un reflejo de la persecución que algún día vamos a sufrir. Pero está muy buena la película, de veras, véanla si pueden, porque pues sí, como les digo, a veces no lo valoramos y con esa película creo que realmente te pega demasiado en lo que estás haciendo o no con la palabra de Dios. Gracias, hija. Vale la pena, si no la han visto, si no la vieron, esa era la tarea. En este módulo las tareas estaban muy facilitas. Vean una película. Ay, mira, parecen de universidad. Échense otra película. Entonces, la otra película fue la de Lutero. Ahora, la de Lutero tenía que ver con la Edad Media, cuando estaba la Inquisición y cuando estaba todo el proceso de que la Biblia estaba prohibido que la leyera la gente, prohibido traducirlo al lenguaje común. ¿Algún voluntario para comentar algo acerca de la película de Lutero? Yo. Sale. Luego va la hermana Jenny. La película trata de lo que tú dijiste de la Edad Media, pero ahí vemos que los de Roma crean sus reglas para decir cómo eras salvo, de que tenías que dar dinero y todo eso, y hubo una persona que no estaba de acuerdo con eso. Y entonces esa persona tradujo la Biblia, y dijo que estaba mal, y dije que le empezó a seguir. Pero no sé, la religión como que no va, no sé, siento que no va. Va. Ok, hermana Jenny. Prenda su micro, jefa. Bueno, súper interesante la película. Realmente se ve cómo este hombre verdaderamente amaba a Dios, ¿no? Y Martín Lutero era un monje que cuando la primera vez que visitó Roma se quedó impactado por el negocio que hacían los del clero vendiendo las indulgencias, ¿no? Para sacar almas del purgatorio. Y no paró su lucha hasta cambiar todo eso, ¿no? Y hubo mucha gente que lo secundó y así fue que empezó el cristianismo. Y bueno, murió ya viejito, pero había logrado lo que él se propuso. Va, correcto, hermana, buena reflexión. Solo un pensamiento que agregarles. Martín Lutero inició en Alemania la reforma en su país. Entonces, en ese entonces que estaba muy fuerte el catolicismo, él empezó la reforma en su país, en Alemania, al traducir la Biblia. Al igual que él, hay otros reformadores de la Iglesia Católica. Déjenme darles un dato nada más interesante y ahorita te doy la palabra, Marilyn. De repente ustedes han escuchado la palabra, es que ellos son protestantes. ¿Sí han oído tal vez ese término? Bueno, yo no soy protestante. Cuando me llegan a preguntar, oye, ¿tú eres de los protestantes? No, no, porque los protestantes son personas que salieron de la Iglesia Católica en el periodo de la Reforma. La Reforma fue la época en la que Lutero, Juan Calvino en Francia, y ahorita se me borraron nombres, en Inglaterra, hubo diferentes reformadores de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia cristiana no inició en Roma. Nomás como dato interesante, la Iglesia cristiana inició en Jerusalén. Y la Iglesia cristiana estuvo, y hoy lo vamos a analizar, hoy lo vamos a checar, estuvo 300 años existente antes que existiera la Iglesia católica. Y la Biblia estaba en manos de gente como nosotros, que no tenían una división entre el clero y el pueblo, y los escritos estaban regados en las iglesias que estaban en ese entonces. Solo dándolo como un extra, la iglesia cristiana desde el tiempo de Cristo se fundó. En la Reforma lo que pasó fue que católicos que estaban en distintos países empezaron a decir, oye, la Biblia no dice esto, nos están cobrando impuestos, nos están quitando indulgencias, y entonces protestaron, de ahí salió el término protestante. Pero los cristianos, así originales, no son protestantes, simplemente son seguidores de Cristo desde siempre. Y eso siempre ha habido, hermanos. Solo que la historia está en la mano de los poderosos.
y se escribe la historia, y esto es triste lo que les voy a decir, la historia que se escribe siempre es la historia de quien estaba en el poder. Si hoy día, y esto me da hasta miedo, si hoy día se escribiera acerca de la iglesia cristiana actual, ¿saben qué escribirían? Escribirían acerca de Cash Luna, acerca de Guillermo Maldonado, acerca de basuras como ese tipo de personas que están lucrando con el evangelio. Personas que están utilizando las escrituras y las están torciendo para perder a otros. A lo que voy con esto es que el Señor siempre ha tenido un grupo que se llama su remanente. Y queda un remanente siempre a través del Antiguo Testamento y aún a través de este periodo de la iglesia. Y ese remanente es de gente que se queda fiel a Él, que están fieles a su palabra. Y que aunque la historia de esta época identifique a los cristianos con gente que está lucrando, que están inventando mentiras, que están inventando profecías falsas, esa no es la iglesia de Cristo. Y fue lo que pasó en la época de la Edad Media. Se decía que la iglesia cristiana era la iglesia católica, pero no, esa no era la iglesia cristiana. Eran los que estaban en el poder y se escribió la historia que ellos quisieron decir, al grado que por eso en la Inquisición mataron y empezaron a perseguir a gente como tú y como yo. Hola, hija, gente que cree en la palabra, gente que la trataba de vivir, de llevar a cabo. Eran llamados brujos, brujas, eran quemados vivos, eran colgados, eran ahorcados, en fin, había un montón de cosas. Pero bueno, esto se los quise decir porque fue repaso de lo que vimos. De las películas, créanme, la Biblia que tú tienes en tus manos hoy tiene precio de sangre. Primero la de Cristo, la de los apóstoles y luego la de los traductores al idioma que tú y yo hablamos. Y entonces valorémosla y compartámosla. Entonces vámonos un poquito más adelante. Después, página 3, hablábamos acerca de cuando las preguntas que se hacían en una de las épocas en las que estaban retomando para ver si sí los libros eran los libros correctos, los que estaban en el Nuevo Testamento, estaban esas preguntas. Y nos vamos ahora sí, déjeme irme a nuestra pantalla y vamos a platicar acerca de algo que se llama el canon bíblico. Hace 8 días estábamos hablando un poquito y ya no nos metimos más, pero el canon bíblico, si nos podía leer algún voluntario. Arráncate, Blanca. Sí, la palabra canon viene del griego canon, kanov, y del hebreo kené, traducido, y quiere decir caña. Debido al uso de la caña como vara de medir, la palabra canon vino a significar regla o referencia, estándar. En la antigüedad se usó para referirse a una lista o índice de libros, los cuales se reconocían como las Santas Escrituras. Empezando por ahí nada más para que lo tengan presente, el término canon bíblico tenía que ver con una caña de medir, pero básicamente fue el término que se le dio, les decía yo hace 8 días, los padres de la iglesia, eran los primeros ancianos de las iglesias, los que quedaron pastoreando las iglesias. De hecho, cuando tú leas el Nuevo Testamento vas a encontrar la palabra obispo, pastor, anciano. Esas 3 palabras tenían que ver con la misma función. En las iglesias del inicio de la iglesia, en los primeros 300 años, hablaban del obispo de tal iglesia, hablaban del anciano de tal iglesia o del pastor de tal iglesia, y ese término eran los que estaban cuidando el rebaño. Es uno de los dones que ustedes vieron en su 4ª lección del módulo 1, de llamados a servir. Uno de los dones era pastor, que es quien cuida al rebaño. Y
hablábamos de los padres de la iglesia, porque de repente van a escuchar ese término, se refiere a los primeros, después de los apóstoles, los hombres que estaban en distintas iglesias que se habían fundado, y básicamente ellos en el inicio, la iglesia de Cristo tenía ya una regla, una referencia, un estándar que se llamaba el canon, que significaba, estos son los libros que nos dejaron los apóstoles. Estos son los libros que nosotros aceptamos que es la palabra de Dios. Estos son los evangelios escritos por los discípulos de Jesús. Ese era el canon. Déjenme irme un poquito más. Ahora, el canon del Antiguo Testamento, si alguien tenemos un voluntario para leer, ¿cuál es la medida del Antiguo Testamento? Es más, hago un paréntesis. No se preocupen, yo les mando todas estas diapositivas, se las mando terminando la clase. Les mando para que los puedan tener en su celular, para que las puedan estar revisando. ¿Alguien que nos lea esta diapositiva? Yo, hermano. Adelante, Kem. Sí. Canon del Antiguo Testamento. 39 libros. La evidencia apunta a que el canon del Antiguo Testamento ya estaba fijo en el tiempo de Jesús. Tanto Jesús como los apóstoles citaron las Escrituras refiriéndose a lo que conocemos como el Antiguo Testamento. La nación de Israel siempre reconoció y mantuvo el canon de los libros que eran inspirados por Dios, a diferencia de los libros que solo contenían historia de su nación. Entonces, el canon del Antiguo Testamento, o la medida o el estándar del Antiguo Testamento, no está ni en debate. Con eso terminé la clase la semana pasada. Les decía yo que eso ni siquiera se debatía, porque los que dieron ese canon eran los mismos judíos que por años habían seguido a Dios, y ellos mismos sabían lo que era aceptado y no era aceptado, lo que habían escrito Moisés, lo que habían escrito los profetas. Y había otros libros, claro que sí, hay muchos otros libros de historia judía. Hay infinidad de libros. Algunos de esos libros, la Iglesia Católica, les decía yo hace 8 días, que cuando en la Edad Media, Lutero, por ejemplo, que alemán empezó a traducir la palabra de Dios, ellos de repente dijeron, nosotros tenemos otros libros que ustedes no tienen, y entonces nosotros los vamos a meter. Y lo único que hicieron fue meter libros del Antiguo Testamento, y por eso esos libros se les conoce como deuterocanónicos. Significa que entraron a la Biblia después. No están dentro del canon. Algunos los llaman libros apócrifos. Ese término ya es un poco despectivo, pero quiere decir que no son los originales. Son agregados. Pero esos 39 libros que tú tienes en tu Biblia, de Génesis a Malaquías, son los que tenían antiguamente. Necesitamos lector para la que sigue. Yo. Sale. Canon. Échale, Juan Carlos. Canon del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica agregó en el año 1500 otros libros que se conocen como deuterocanónicos, agregados después del canon, para alegar que las traducciones de la Biblia a otros idiomas estaban incompletas. Agregaron libros como Primera y Segundo de Macabeos, Tobit, Sabiduría, Judith, entre otros. Libros que la nación de Israel jamás tomó como inspirados por Dios, sino que solo eran históricos. Aunque puedes usarlos como referencia si es necesario, cuando hables con un católico para mostrarle que aún en esos libros también se habla en contra de la idolatría. Entonces, solo para darles una idea, esos libros no son libros malos, simplemente es historia. Por ejemplo, 1 y 2 de Macabeos, básicamente es un periodo cuando los griegos habían entrado a la tierra de Israel. Después, obviamente, después de que Israel había regresado del cautiverio, todo esto lo van a entender después, pero los griegos empezaron a querer
poner su religión y su doctrina y meter todo dentro de la nación de Israel. Y los macabeos fueron unos revolucionarios en contra de los griegos. Y te empieza a narrar las cosas que pasó en esa época, pero no son libros inspirados, es la historia. De repente, por ejemplo, ahí está Tobit, pero también, por ejemplo, está Tobías. El libro de Tobías, cuando tú lo abres y buscas idolatría, lo dice bien duro. Dice, son unos estúpidos los que adoran imágenes. Lo dice con palabras más fuertes. Entonces, esos libros, si en alguna ocasión alguien te llega a decir, no, tu Biblia está incompleta, dile, no está incompleta, son deuterocanónicos, pero no tengo problemas de que los leamos. Los podemos leer, simplemente son libros de historia. Entonces, en esos mismos libros de historia vas a encontrar, pues que aún en esa época, aunque no eran inspirados por Dios, se hablaba en contra de la idolatría y las cosas que estaban mal. Por ejemplo, también en Macabeos habla de que en esa época se había puesto tan horrible que en el templo de Jerusalén ya estaban sacrificando puercos en lugar de corderos. Y básicamente te habla de tan horrible que estaba la nación de Israel, que si para Dios en el Antiguo Testamento no debían de comer puerco, ahora hasta se lo estaban ofreciendo a Dios. De ese tamaño se habían alejado de Dios. Y bueno, retomando, si algún otro lector. Yo. Dale. El canon del Nuevo Testamento. La Iglesia, a través de los primeros 300 años, cuidó, compartió y reprodujo los escritos que habían sido dados por los siervos de Dios. El canon se fue formando a lo largo del siglo II entre las comunidades de Antioquía, Éfeso y Roma, y hacia el 160 o 170 ya estaba casi como hoy día. Ajá, gracias, hermano. Entonces, déjenme decirles, esto que estamos leyendo ahora es del Nuevo Testamento. El canon de los 27 libros del Nuevo Testamento, los mismos hermanos de la iglesia primitiva eran los que reprodujeron las cartas que habían sido enviadas por los apóstoles, los evangelios que habían sido escritos, y literalmente ya había el número de libros que la iglesia aceptaba como libros inspirados por Dios. La iglesia católica ha tratado de manipular la historia, diciendo que ellos fueron los que eligieron los libros que estarían en el canon del Nuevo Testamento. Les voy a platicar cuando me puse a estudiar todo este rollo. Estaba hablándole de Cristo a una familia, y sucedió que la familia era de Veracruz. Le estaba hablando a una chica que estaba en Puebla, y cuando platicaba yo con ella un poquito acerca de la Biblia, estaba yo tratando de enseñar la palabra, ella creyó. De hecho, ella era lesbiana, tenía pareja, se convirtió, dejó su pareja, decidió seguir a Cristo y todo bien chido. Y de repente su mamá vivía y se me olvidó el nombre de la ciudad o la comunidad ahí en Veracruz, donde hay un monasterio grande, un seminario católico grande. Y sucede que su mamá era cacique del pueblo. Entonces, como si dijéramos Izamal, por decir algo hoy día, aquí en Yucatán hay eso. Y básicamente la mamá dijo, trae al señor que te está hablando de la Biblia, y yo acepto escucharlo, pero van a tener que estar acá unos maestros del seminario para que debatan con él. Yo fui quitado de la pena, dije, ay, pues no pasa nada. Llegué y pues yo voy a hablar la palabra de Dios, y cuando llegué me empezaron a bombardear con datos históricos. Que no, es más, la Biblia que tú tienes, nosotros somos los que se las dimos. Yo dije, no me digas. No, sí, que en el concilio de Nicea nosotros decidimos, la Iglesia Católica, y empezó a echarme el rollo de datos históricos que yo no había estudiado. Y le dije, bueno, mira, no te puedo debatir esto porque al final de cuentas no lo sé, no lo he estudiado. Pero bueno, vamos a decir, suponiendo sin conceder que ustedes nos la dieron.
que ya después cuando me puse a estudiar me di cuenta que no, pero me dijo que ellos nos la habían dado. Ok, vamos a suponer que nos la dieron. Entonces déjame preguntarte, ¿por qué no hacen lo que ustedes mismos nos dieron? Si aquí dice esto y dice el otro, y dice, si ustedes nos la pasaron, ¿por qué no la cumplen? Y bueno, al final de cuentas, gracias a Dios, hasta la mamá ya está convertida y salió, gracias a Dios, el Señor obró. Pero a mí, ¿sabes qué me hizo pensar cuando salí de ese lugar? Dije, burro, ponte a estudiar un poquito de historia, porque en lugar de hablar rebuznas, y si vas a hablar, más vale que sepas lo que hables, porque si no vas a decir pura babosada. Y me puse a estudiar. Por eso fue que el Panorama Bíblico decidimos compartirles un poquito de esto a ustedes en los grupos, para que sepan el origen de dónde tienen ustedes la Biblia. Y déjenme regresarles a la pantalla otra vez. Decían que la Iglesia Católica ha tratado de manipular la historia diciendo que ellos fueron los que eligieron los libros que estarían en el canon del Nuevo Testamento, en el Concilio de Nicea. Pero la realidad es que la Iglesia Católica conocía los escritos dados por los siervos de Dios antes, la Iglesia Cristiana, antes que se formara la Iglesia Católica en el año 313, 314. Chavos, por 300 años ya estaba la Iglesia. Por 300 años ya habían... Y bueno, quiero más preguntar, vamos a pensar en 300 años así de manera rápida. Estamos en el año 2000, bueno, vamos a hablar 2020. Vámonos 300 años para atrás. ¿Qué año es? ¿Alguien que esté bien en geografía? No, en matemáticas. Quítale 300 años al 2020. 1700 y algo. 20. 1720. 1720. Ok. Alguno que sea bueno en historia. ¿Qué estaba pasando en el año 1720? Ni mis papás habían nacido, creo. No, yo creo que no. A ver, vamos a pensar. Descubrimiento de América, 1492. Entonces, vámonos, estamos en el 1500, entonces aproximadamente. Ya están los españoles acá dándole en la torre a México y también le están dando en la torre a Perú, robándose todo el oro de Perú, robándose el oro de México. Están en ese proceso. ¿Cuándo es la independencia de México? 1810. ¿Cuándo es la independencia? No, es así. Hermana, ¿la independencia de Perú qué año es? A ver, prenda su micro. 1821. Chihuahuas, nosotros les llevamos 10 años de ventaja, mire, son más perrones. Así es. No, no es cierto. Entonces, 1821, 1810 es la independencia. Chavos, váyanse 100 años atrás del día de nuestra independencia de nuestros países. Ahora, calcula de allá para acá, es todo el tiempo que ya existía la iglesia cristiana. Quiero Claro. que me sigas. Son 300 años de iglesia. Son 300 años de iglesia existente con las escrituras regadas en todas las iglesias, en manuscritos, en papiros, en pergaminos. Son 300 años y oiga lo interesante, 300 En 1720, ¿Perdón? en 1720 fue el brote de la peste bubónica. Oigan, míralo, está alerta como Berta. Ok, entonces, ahí está un dato histórico. Entonces, en la época de la peste bubónica, para el día de hoy, desde esa época ya había iglesia, chavos. Entonces, a lo que yo quiero que me sigan es, no podemos pasar por alto la historia. Solo porque alguien te diga, es que la Biblia fue así, así, ponte a estudiar un poquito de historia. Y lo que yo quería decirte es que fueron 300 años de persecución, precisamente de Roma, en contra de la iglesia cristiana. Fueron 300 años en que estaban metiendo a los cristianos al Coliseo Romano, metiéndolos para que se los devoraran los leones, iban al circo romano a ver cómo se morían los cristianos. Utilizaban a los cristianos para ponerlos como antorchas en los caminos de Roma, en las noches los prendían.
Y todo ese periodo de iglesia, de 300 años, nuestros hermanos en Cristo tenían las escrituras, tenían las sagradas escrituras, tenían el Antiguo Testamento. Ustedes aprendieron en módulo 1 un versículo que dice, escudriñad Las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna y esto no sean testimonio de mí. Juan 5:39. Literalmente, cuando el Señor decía escudriñen las escrituras, ¿sabes a qué se refería? A los 39 libros del Antiguo Testamento. Esos ya estaban. Cuando ahora estamos en el Nuevo, hay 27 libros que la misma iglesia ya tenía y conocía. 313 al 314, y antes que la misma tuvieran su primer concilio en el año 325. El concilio de Nicea es en el 325. ¿Y sabes qué había pasado? Roma había decidido, bueno, ya no podemos contra los cristianos. Literal, el chanclas, que es tan astuto, trató de destruir la iglesia. Jesús ya había dicho que ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra su iglesia. Y el chanclas no se la creyó. Él dijo, ¿cómo no? Yo los mato y los acabo, extermino a los cristianos. Y por eso fueron 300 años de persecuciones horribles. Para el 313 el diablo se le quitó lo bruto. Y dijo, ok, no los puedo matar, entonces me voy a meter allá adentro con ellos. Y se metió adentro del cristianismo y lo tuvo que hacer de la manera más astuta, un emperador romano cristiano que decide que van a seguir a Dios. Y fíjate, los cristianos no creyeron su tontería. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo se hizo cristiano? Estaban conquistando naciones y un día él dijo que había tenido una revelación y que había una cruz y que la revelación decía que por ese estandarte él tenía que pelear y conquistar a las naciones. ¿Y sabes qué? Desde el inicio de la Iglesia Católica estaba mal. Porque Jesús había dicho, al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa ni la túnica le niegues. Al que te pida, dale. Al que tome de ti prestado, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Y de repente, el nacimiento de la Iglesia Católica empieza con un emperador diciendo que Dios dice que vaya y mate a gente en el nombre de la cruz. Yo quisiera que me sigan con eso, porque solo un poquito de historia nos aclara el panorama para entender lo que está pasando. Y como ya estaban en el poder, ellos empiezan a decir, pues es que ahora, como ya estamos en el poder, vamos a tener que quitarles los libros y decir que nosotros decidimos qué libros están y cuáles no. Ya para el año 400, como ya era negocio, ya volverse cristiano era algo que valía la pena, porque ahora si eras cristiano podías entrar a puestos del gobierno, porque ya era, el mero emperador era cristiano. Entonces, chavos, la Iglesia Católica fue una perversión o una distorsión de los 300 años de Iglesia de Cristo que ya había en el antiguo mundo conocido. Pero como los que escriben la historia son los que están en el poder, la historia que todos hemos escuchado es que la primera iglesia que existió fue la Iglesia Católica. Es más, la babosada más babosa que hay, que el primer papa fue Pedro, y que por eso la Basílica de San Pedro está construida donde están los restos de Pedro. Te digo la verdad, nadie sabe dónde están los restos de Pedro. Imagínate 100 años antes de nuestra independencia, la peste bubónica, hasta el día de hoy, y de repente alguien dice, yo tengo los restos de Pedro. Hijo, ¿de dónde los sacaste? ¿Y cómo sabes que esa calaca es la de Pedro y no es la de Juan? ¿Y qué tal si es la de Minerva? O sea, no sé si me están entendiendo. No se vayan solamente por lo que alguien les dice. Un poquito de historia nos ilustra a todos y podemos empezar a entender. Pedro no fue el primer papa. Pedro fue un apóstol que el Señor eligió para que cuidaras de la iglesia en Jerusalén.
Y regresando entonces al punto, 300 años después, Roma empezó a querer adjudicar, y si vieron la película de Lutero, las reliquias eran algo famoso en la época de la Edad Media, que Juan el Bautista tuvo como 350 cabezas. Porque en un lugar tenían la cabeza de Juan el Bautista, en otra la cabeza de Juan el Bautista, en otra la cabeza de Juan. ¿Cuál era la buena? Era Medusa. Era Medusa. Y amigos, les voy a platicar, les voy a decir un término que espero que nunca se les olvide. Roma lo decía. Roma decía que un pueblo iletrado era un pueblo dominado. Un pueblo iletrado es un pueblo dominado. Y por eso, chavos, la lectura, como Roma se hizo un imperio religioso y también político y se unió iglesia y Estado, ellos se encargaron de que la Biblia no se leyera. Les voy a decir que esto es bien interesante, esto me encanta a mí de cómo Dios es soberano y Dios es Rey de reyes, Señor de señores, y Él cumple lo que dice. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, aunque Satanás pudo meterse adentro y armar todo un complot, diría nuestro presidente, e hizo un complot para que la gente pensara que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Aunque hizo todo eso, el Señor había dicho que sus palabras no iban a pasar. Y su palabra ha quedado ahí, ha quedado intacta, ha quedado permanente como está desde el día que se escribió, y ahorita les voy a mostrar eso. Su palabra no ha cambiado. Uno pensaría, y bueno, ¿por qué Chihuahuas? Si saben los católicos que lo de los ídolos siempre les da en la torre cuando un evangélico, un cristiano les lee, ¿por qué no lo quitan? Te voy a decir, Dios es soberano. Y Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, aunque el libro lo quieran quemar, es el libro que no se quemará, Eva. Es el libro que siempre va a estar ahí. Porque el Señor es soberano. Entonces, aunque Roma haya tratado de acabar con la iglesia, acabar con la Biblia, ha permanecido la palabra de Dios hasta el día de hoy. Quiero mostrarles algo interesante. El fragmento muratoriano. Eso es un dato interesante. El fragmento muratoriano es la lista sistemática más antigua de los libros del Nuevo Testamento que se conoce. Es el fragmento muratoriano, que recibe el nombre de su descubridor. ¿A qué nos referimos con descubridor? Básicamente, hace rato, no sé si ustedes vieron El Tiempo de Paz, pero si lo vieron, la mamá de Adrián es atea, su papá también. Ella trabaja para el INAH, es antropóloga. Y bueno, la gente que se dedica a buscar cosas, a meterse a las pirámides mayas, y de repente encuentran algo, las pirámides de los incas. Bueno, lo mismo pasa. En Medio Oriente hay arqueólogos que están investigando en las pirámides de Egipto, investigando en los lugares en la Tierra Santa. Y han habido cosas que Dios permite que vayan saliendo, y creo que Dios es soberano otra vez. Creo que Dios es tan sabio que Él se ha encargado de que hayan ciertas cosas que no se han descubierto. Ciertas cosas que al paso de los años se van descubriendo por arqueólogos, y de repente, ¿saben qué hacen esas cosas, esos descubrimientos? Le vuelven a dar fe a aquellos que están creyendo en Dios, de que tienen las cosas como deben de ser. El fragmento muratoriano, adelante, dice, faltan el principio y el fin del documento. Su latín es bárbaro y pésima su ortografía. El fragmento es de muchísima importancia para la historia del canon bíblico. Fue escrito, perdón, me comí un espacio, entre el 180 y el 200 después de Cristo. Probablemente el original estaba en griego, del cual se tradujo a latín. ¿Por qué? Porque en esos años se escribía en griego. Entonces, el original probablemente estaba en griego. Lo que encontraron está escrito en un latín bárbaro de esa época. ¿Cómo saben que fue escrito en esa época? Por el tipo de material en el que está escrito, por el tipo de tinta que es usado, por el tipo de lenguaje que es utilizado, el tipo de latín que es utilizado. Y todo eso, los que estudian antropología e historia,
datan y logran decir, ah, este fragmento es de tal año a tal año, porque este es el tipo de documento, tipo de tinta, tipo de idioma. Ahora, el fragmento muratoriano, esta lista hace una pequeña descripción de los libros que tenemos actualmente en el Nuevo Testamento y cita casi todos. Este es el fragmento. Y si alguno de ustedes lee latín bárbaro, nos lo podría leer, alguno dispuesto a leer. Yo no, yo leo bárbaro, pero no latín. Entonces, si estuviera en maya, lo leo. Si fuera en maya, lo lees. El fragmento muratoriano, básicamente, chavos, era una lista de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y escrito en el 180 al 200 después de Cristo. Déjenme nomás volverles a repetir. El canon que nosotros tenemos está desde esa época. Y si la Iglesia Católica quiere decir, no, es que en el canon de Nicea se decidió qué libros iban a estar. Sí, en la historia de la Iglesia Católica, en la Iglesia de Roma, tuvieron un concilio en donde los sacerdotes que ya habían nombrado, los cardenales y los obispos, decidieron, pues vamos a meter estos son los libros que van a estar. Pero pues, oh sorpresa, eso no lo decidieron ellos, eso lo decidió Dios desde que fue autor de estos libros. ¿Y quiénes los tenían? Pues la iglesia de Cristo. Dato interesante. Hasta 1947, chavos, habían ciertos debates muy gruesos. En 1947, a ver, alguien ayúdeme, ¿qué está pasando por esa época? Ando mal en historia general. ¿Qué está pasando por 1945, 1947? Finales de la Segunda Guerra Mundial en el 45. Ahí estamos. Entonces estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Finales y el tema de la repatriación de los judíos, ¿no? École. Ahí van datos interesantes entonces. Precisamente en ese periodo de tiempo, por 1947, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial y cuando ya va a volver a existir algo que nunca había existido, no había existido ya por como casi, chavos, casi 2000 años. No había existido la nación de Israel. Déjenme decirles que para la gente que leía la Biblia, en ese entonces, vamos a hablar de 1947 para atrás. Vamos a hablar de 1949, cuando se repatrian. El que leía la Biblia y leía Mateo 24, en donde Jesús hablaba acerca de que a la nación de Israel, que los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en el desierto no regresen. Y cuando leía, por ejemplo, que en Apocalipsis hablaba de la nación de Israel, y cuando leían que de repente el anticristo iba a pararse en el templo y que iba a llamarse Dios y todo, ¿sabes qué decía toda la gente? Pamplinas, basura, no es cierto, Israel no existe. Esa nación dejó de existir desde que entraron los romanos con los sirios, en ese entonces para destruir a Israel, Tito y sus hordadas de soldados para destruir Jerusalén, y desde ese entonces no hay Israel. Entonces leían la Biblia y pues no había nación. ¿Cuál Israel? ¿Cuál Judea? Y los israelitas estaban regados por el mundo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes se acuerdan del Holocausto, los que han visto algunas películas de esa época, la ONU decidió otorgarle a Israel lo que ellos pidieran como nación. Y ellos dijeron, queremos regresar a nuestra tierra. Se les volvió a dar la oportunidad de regresar y se repatriaron y se hizo la nación de Israel. Digo, y van a decir ustedes, y bueno, ¿y todo esto para qué? Esto es importante porque les estoy mostrando cómo la palabra de Dios es veraz. Y de repente... Espada de dos filos. Sí, y de repente, Blanquita, ya hay una nación que no había existido por casi 2000 años. Y de repente, ya no me meto en más historia, pero de repente hubo
Otra batalla que se aventaron los israelitas y sobres, volvieron a tomar más territorio que el que les habían dado. Y déjame decirte que desde esa época, los países que están alrededor los aborrecen y por eso siempre ves las broncas de los palestinos, que los árabes que no quieren a los judíos, que los tratados de paz, que no va a haber paz. ¿Por qué? Pues porque los israelitas están de vuelta en su tierra. ¿Y sabes qué? El diablo está temeroso porque ya sabe que se lo va a cargar el payaso. Ya sabe que está a punto de terminársele el tiempo. Y lo cierto, chavos, regresando entonces a esto, algo ocurrió en 1947. Aparte de todo lo que estoy hablándoles de que hay una nación que se forma, había otros rumores muy, muy pesados. Uno, el de que la Biblia, perdón, el que Israel ni existe. Dos, y si los escritos que tienen, no, seguro los han cambiado. No, de seguro ya han pasado tantos años que quién sabe si realmente tenemos lo que debemos de tener. ¿Qué tal si han manipulado la escritura? Y eso tú lo has escuchado un montón de veces. No, pues ¿quién escribió la Biblia? Pues hombres. ¿Y quién dice que no le cambiaron? Cualquiera le puede cambiar. Les voy a platicar qué es eso. Ese tipo de argumentos son como cuando yo le digo a alguien, oye, ponte a hacer ejercicio. No, si voy a hacer ejercicio, después voy a engordar. Y si hago ejercicio y al rato, no, si dejo de hacer, me pongo más gordo. Y son puras leyendas urbanas. Ponte a hacer ejercicio y vas a estar saludable. Lo mismo pasa hablando de la Biblia. Es que la cambiaron. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Son leyendas urbanas. Y Dios se encargó de eso. Dios se encargó de taparle la boca a todo mundo en 1947. ¿Cómo? Con los rollos del Mar Muerto. Si ustedes ven en su pantalla, esta sección de aquí que está en rojo, son las cuevas de Qumran. Y así, solo por contarles, si alguno de ustedes quiere leerlo, lo puede leer y saber un poquito más de historia. Unos pastores de cabras y de ovejas andaban por ese entonces, en 1947, por ahí. La historia de esa ocasión cuenta que empezaron a aventar unas piedras en el hoyo que se ve ahí, que iba hacia abajo, y oyeron que algo se rompió. Historia más, historia menos, cuando lograron llegar los arqueólogos, esto es lo que encontraron. Jarrones de barro, y literalmente esto es foto del museo. Y adentro de esos jarrones, adivinen qué estaba. Los rollos. Estos rollos que ustedes están viendo, que actualmente están en museos. Y adivinen qué tenían. Esos rollos tenían los escritos de la palabra de Dios, tal como los tenemos. El único libro que no se encontró un rollo fue el de Esther. De ahí en fuera, estaban todos. Entonces, solo déjame decirte que Dios es soberano. Y que cuando alguien te quiera decir la próxima vez, la Biblia, y tú le crees, ¿y qué tal si le cambiaron? Dile, amigo, ya estudié un poquito más que tú. Y ya sé un poquito más que tú, y sabes, sí, es más, si quieres, invítame el pasaje, porque yo también tengo ganas de ir a ver los rollos del Mar Muerto en el museo. Quiero ir a conocer lo que está ahí, porque, chavos, literal, Dios ha sido fiel. Su palabra ha sido guardada, y hasta el día de hoy la tenemos. Entonces, todos, espero que sí escuchen el audio que tenemos. Me dicen si sí se oye. Más me ponen un pulgar. ¿Alguna vez has oído a alguien decir que la Biblia ha pasado por tantos cambios y revisiones que realmente no podemos saber cuál era el mensaje real? Usemos unos granos de café para ilustrar un problema con ese argumento.
Lo que haremos será ver algunas evidencias de manuscritos antiguos, comparadas con la evidencia del Nuevo Testamento. Es decir, vamos a ver las copias hechas a mano cada uno de ellos antes de que se inventara la imprenta. Por ejemplo, en cuanto a Tácito, escribió los famosos Anales, alrededor de 100 años antes de Cristo. Y la copia más cercana a esta fecha data 750 años después. Así que hay un espacio de 750 años entre cuando fue escrito y la copia que tenemos. ¿Cuántas copias tenemos? 2. Así que pongamos 2 granos de café para representar esos escritos. Para Diálogos de Platón hay un espacio de 1200 años y solo tenemos 7 copias. Para la Historia de Heródoto hay un espacio de 1300 años con solo 9 copias. Luego tenemos 10 copias para la Guerra Gálica de César después de 900 años. Muy poca gente cuestiona si tenemos el mensaje original de estos escritos, pero constantemente atacan la Biblia en este punto. Y eso que la evidencia de estos manuscritos es tan mínima y el espacio entre cuando fueron escritos y las copias más antiguas que tenemos es enorme. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? Bueno, fue escrito en el primer siglo después de Cristo y las copias más cercanas que tenemos datan solo 50 años después. ¿Y cuántas tenemos? Cerca de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento, cada una con aproximadamente 450 páginas. Creo que debí haber usado una taza más grande. Pero ¿sabes? Esos solo son los manuscritos griegos. Cuando contamos los otros lenguajes como latín, cáptec y armenio, hay otras 20,000 copias. Como mencioné antes, críticos y escépticos rara vez cuestionan si tenemos el mensaje original de estos escritos, pero frecuentemente atacan la Biblia en este punto. Eso realmente solo muestra su incongruencia. Pero cuando miramos la evidencia frente a nosotros, vemos que sus argumentos no tienen ni el valor de estos granos de café. Chavos, no sé si captaron ese video, está perrón. El pelón hasta habla como yo, no inventen. Perdonen la traducción, ya la vamos a mejorar. Ya me dijo Randy, hay que mejorarla, está medio chafa. Pero es que ese video estaba en inglés y como luego toman en 100 personas que les cuesta trabajo leer rápido, por eso en lugar de poner letras lo tratamos de traducir. Pero para ver si captaron lo que les acabo de poner en el video, abran su libro en la página 4. Y ya cuando lo imprimas, Chay, lo vas a tener, está bien interesante esto. Sí, de hecho lo leí un poquito y aparece un cuadro, ¿no? ¿Vieron un cuadro? Ah, chido, ahí estás. Vamos a tratar de analizar esto así de manera rápida. Chavos, dice, el factor básico para determinar la canonicidad del Nuevo Testamento fue la inspiración de Dios y su prueba principal, su calidad de apostólico, en cuanto a los escritos de la Biblia. Pero vamos a hablar un poquito acerca de los escritos que hay de esa época. Por ejemplo, los escritos acerca de las guerras gálicas de César, que está en su recuadro. La fecha de la escritura fue del año 100 al 44 antes de Cristo. O sea, ¿cuándo ocurrió esta escritura? Fue en el año 100 al 44. La copia más temprana, o sea, la copia que tienen de esa escritura es de 900 años después. Es decir, se escribió aquí y por 900 años no hay ni una copia, no hay ni siquiera el original. Hay un escrito de 900 años después que dice que es una copia de las guerras gálicas que se escribieron en el año 44. Pero es 900 años después. Chavos, el lapso de tiempo entre el original y lo que ocurrió son 1000 años. ¿Cuántas copias hay? Hay 10. ¿Y sabes cuántos debaten y cuántos pelean que si es cierto las guerras gálicas de César? Nadie. Porque al diablo le da igual. Él dice que digan lo que sea, me da igual. Y nadie lo pelea.
Vámonos con algún escritor que ustedes conocen. Platón, un filósofo griego. Sus tetralogías del año 427 al 347 antes de Cristo. La copia más temprana, 900 años después. Chavos, eso hace que el lapso de tiempo sea de 1200 años. Y si tú estudias filosofía y letras en la Universidad Autónoma de México, no hay punto de cuestionar si lo que estás leyendo de Platón es real o no. Son sus escritos de Platón. ¿Y quién lo va a debatir? Nadie, ni te atrevas a debatir si eso no es. Y eso que han pasado, pasaron 1200 años. Y el escrito dice, pues es que este es de Platón. Esto es la copia de lo que se escribió en esa época. ¿Y quién lo debate? Pues nadie, porque le da igual al diablo. Vámonos con otro que conozcan ustedes. Aristóteles, está hasta el final. El penúltimo. 384, 322. La copia más temprana, 1200. En el 1100, perdón. Lapso de tiempo, 1400 años, chavos. ¿Cuántas copias hay? Hay 5 y hay 2 asteriscos porque hay 5 copias y unos pedacitos. Jenny. O sea, ¿y quién debate los escritos de Aristóteles? Pues nadie. Pero tú sacas la Biblia y dices, vamos a leer la Biblia. ¿Quién sabe si es la Biblia? La cambiaron. ¿Quién sabe? Pues es porque no saben. O sea, es puro burro queriendo rebuznar de que no tienes la palabra de Dios como es. Amigos, ustedes tienen en sus manos la palabra que Cristo nos dejó, el Nuevo Testamento, la palabra del Antiguo Testamento que Dios dio a los profetas y a Moisés. Ustedes la tienen completa. Chavos, ustedes tienen en sus manos, literalmente, amigos, un libro que no es un libro. Porque es palabra viva y eficaz. Tienen un libro que no se quemará. Tienen un libro, chavos, neta, ojalá pudieran darle un beso a ese libro. Porque tienen un libro, chavos, de corazón se los digo, que aunque termine la existencia en el planeta Tierra, el día que Dios destruya y haga cielos nuevos y tierra nueva, en donde more justicia y paz, todavía vamos a tener esto. Va a ser la historia del ser humano cuando estaba en el planeta Tierra. La creación de Dios que nos llamamos humanos, cuando estemos con Él para siempre y por siempre en la eternidad, vamos a poder retomar las palabras que Dios dijo. Y vamos a poder platicar, yo no sé ni cómo va a ser, pero vamos a poder platicar con las otras creaciones que Dios ha tenido. Tiene arcángeles, serafines, querubines, ejércitos celestiales, tiene seres creados, yo creo que por todos lados. Vamos a poder platicar la historia de lo que vino a ser Dios en nuestro planeta. El amor que tuvo por nosotros al dar a su único hijo para morir por nosotros. Cómo las marcas que están en sus manos y en su costado. Vamos a poder tomar la Biblia y decir, y esto es lo que Él hizo por nosotros. No dejes que Satanás te haga pensar que la Biblia es cualquier cosa. No dejes que Satanás te haga pensar como hoy día están haciendo las iglesias cristianas pervertidas, llenas de satanismo, diciendo que la palabra de Dios no es necesaria leerla. Hay que escuchar lo que digan los apóstoles actuales. No, amigos. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no. Tienes en tus manos la santa palabra de Dios. De Génesis, Apocalipsis, lo que Dios quiere que sepas, su voluntad completa para tu vida. Si están agradecidos con Dios por su palabra, póngale un pulgar a la pantalla para que Dios sepa que estamos agradecidos. Amén. En serio que sí. Le pongo 2. Amén. Y yo también. Vean su gráfica de abajo. Vamos a hablar, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de los escritos de Aristóteles, hay 5 copias más pedazos. Pero ahora vamos a ver acerca de los escritos del Nuevo Testamento.
Primitivas citas patrísticas del Nuevo Testamento. Escritor. Vamos a ver los evangelios. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Justino Mártir, que fue uno de los que, déjenme platicarles, los que van ustedes a conocer aquí son de los que se les conoce como los padres de la iglesia. Son algunos de los nombres de gente que transcribió los escritos de los apóstoles, de los discípulos, para que tú y yo los tuviésemos hoy día. Déjame decirte, chécate esto. Justino Mártir, de hecho su apellido no era Mártir, pero pues es que fue martirizado. Por eso es que se le conoce como Justino el Mártir. Justino Mártir, de los evangelios, a mano copió 268 evangelios. Del libro de Hechos hizo 10 copias. De las epístolas paulinas, o sea, esas vienen siendo las cartas que escribió Pablo, 43. De las epístolas generales, como Hebreos, escribió 6 copias. Y de Apocalipsis escribió 3. Hizo un total de 330 copias. Vámonos con Irineo, otro de los ancianos de la iglesia primitiva. De los evangelios, a mano copió 1038 copias. Y a ustedes les da flojera leerlos. Y él se sentó a escribir 1038 copias para que tú tuvieras en tus manos y yo tuviera en mis manos hoy el evangelio de Dios. Y tú dices, ay, es que me da flojera, yo quiero empezar a leer los evangelios y no, pues me duermo. Es más, algunos hasta dicen, si no puedes dormir, agarra la Biblia y empieza a leer y vas a ver que te duermes. Probablemente porque el chanclas no quiere que la leas y por eso te vas a dormir. Pero Irineo escribió 194 copias del libro de Hechos, 499 de las epístolas de Pablo, 23 de las generales, 65 de Apocalipsis, 1819 escritos de la Biblia solo por Irineo. ¿Qué tal si nos brincamos a Orígenes? Porque ese es como que el que está más loco de todos. Vean a Orígenes. Orígenes copió 9,231 veces los evangelios. A ver, repítelo, así piénsalo. Orígenes copió, agarra tu Biblia y chécate Mateo, yo estoy agarrando mi Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si tú piensas que tenías problemas en la primaria porque te hacían hacer planas de la letra A, ¿tú crees que esos eran problemas? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Orígenes, se sentó y la escribió 9,231 veces. Eso debería de hacernos pensar a su máquina. O sea, cuánto amor por la palabra de Dios. Cuánta devoción a la muerte de Cristo y su resurrección. Cuánta entrega por aquel que los amó y dio todo por ellos. Ellos lo entendían. Imagínate, hoy en el cielo está Orígenes, porque dice la palabra de Dios que hay una nube de testigos que nos están mirando. Me imagino a Orígenes desde el cielo mirándonos y diciendo, o sea, yo la copié 9,231 veces y tú no has podido leer los evangelios una sola vez en tu vida. Con razón es la iglesia de la Odisea, es la iglesia tibia a la cual Dios vomita. No sé si me estás entendiendo. O sea, esto está horrible. O sea, ¿cuántos años llevas de cristiano? ¿Cuántos años llevas de asistir a una iglesia? Y no has leído todo el Nuevo Testamento ni una vez. ¿Y sabes qué? Orígenes copió 17,922 veces el Nuevo Testamento. A mí eso, Chay, me deja así de no manches, somos una basura. Sí, explota la mente, dices, no inventes, Efraín, ¿qué estás haciendo? Ponte a leer tu Biblia, hija. ¿En serio? Es como Noé, ya, ponte a leer, chihuahuas. Pongámonos las pilas y, o sea, Orígenes, del libro de Hechos,
349 copias. De las epístolas paulinas, 7,778. De las epístolas generales, 399. De Apocalipsis, 165. Total de escritos por Orígenes del Nuevo Testamento, 17,922. Amigos, creo que estamos en problemas. Creo que Dios nos mira del cielo y nos ha de ver como tibios. Porque prefiero ver un canal de YouTube que me hablen acerca de un tema de la Biblia, eso sí me gusta hacer, que tomar mi Biblia y decir, Padre, esto que usted dejó dicho, Señor, yo lo quiero aprender. Esto me lo quiero grabar, Señor. Esto lo quiero tener en mi interior. Digo, será el sereno. Yo no sé a quién se le ocurrió hacer esa película de, ¿cómo se llama la película? Creo que se llama El Libro, donde sale un negro. ¿Alguno sabe de qué estoy hablando? El libro de los secretos. El libro de Eli. Algo así. Digo, no sé a quién se le ocurrió esa película, pero al final de cuentas, según todo el tiempo están peleando por un libro y que este libro y que el otro y que lo matan y que es en la época del fin, y cuando por fin llega al lugar donde quería llegar, no sé ni cómo se llama exactamente, pero el chiste es que cuando llega al lugar donde iba a llegar, era un libro que estaba escrito en braille para ciegos y era la Biblia. Y aunque el libro se perdió, el que lo llevaba se la había memorizado. Y digo, es una película, pero yo creo que realmente Orígenes se la memorizó, chavos. Yo creo que Orígenes se la sabía, porque yo no la he copiado. La he leído varias veces y se te va pegando y empieza a formar parte de ti, porque alimenta tu alma. Amigos, lean la Biblia, leamos la Biblia. Yo les quisiera retar en este curso a que nos volvamos lectores, oidores y hacedores de la palabra de Dios. Nos predicaba Magdiel este fin de semana, una prédica muy acertada. Y además les comparto para los que sí la vieron. Terminando la prédica, hubo un señor que se llama Manuel, que pasó al frente, estaba llorando. Hoy me vino a ver, estuvo como 2 horas en mi casa diciéndome, necesito hablar contigo. ¿Te puedo pasar a tu casa? Sí, pásate. Vino a la casa y me dice, no sé qué me pasa. Estoy feliz, algo pasó, no, ya no soy el mismo, me siento diferente, no sé qué pasó. Pues lo que pasó es que el domingo entró Cristo a su vida. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. Amigos, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, viva y eficaz. Si ya se aburrieron, pueden ir a ver sus telenovelas, pero yo voy a seguir con mi clase. Porque a lo mejor eso les interese más que un libro que tiene más copias, que tiene miles y miles y miles de copias. Si quieren pueden ir a ver el precio de la historia, pero aquí estamos viendo el precio de la historia. El precio de la historia de la raza humana está escrita en la Biblia. Y el precio para que nuestra historia cambiara está escrito en ese libro. Y nuestra vida es otra gracias a Cristo, que dio su vida por nosotros. Me tengo que apurar porque nomás hay 2 clases de introducción y hoy sí me emocioné y me seguí de largo. Pero vamos a la página 5. Se supone que nomás damos 2 clases de introducción. Pero si las cosas se ponen gachas y ya es muy noche, les voy a dar una clase más de introducción a la Biblia antes de que empecemos a estudiar los periodos. Y Edrey me va a decir, hermano, ¿qué pasó? Dale velocidad. Pero perdónenme que me emocioné y les estoy compartiendo desde mi corazón también, no solo el intelecto o lo que nos aprendemos. Opiniones de quién lo escribió. Nada más, esto es un dato interesante que se decía en la Edad Media cuando estaban traduciendo la Biblia. Decían, si fueron hombres buenos los que escribieron la Biblia, no hablarían mentira. Ahora, si fueran hombres malos o demonios, pues no darían buenos consejos. Entonces,
Este libro, sin duda, chavos, es de Dios. Es la palabra de Dios. Dios dice la verdad. Vámonos así de volada nada más, evidencias de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Josip, ¿nos puedes leer 2 Timoteo 3:16? Y Efraín, ¿nos puedes leer 2 Pedro 1:21? ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Digo porque, te voy a decir, dirá uno, ay, pues ¿qué importa qué dice de sí misma? Bueno, es como yo. Yo digo de mí mismo que soy hombre. No me truena la reversa, soy machín, soy hombre. Yo les digo que tengo un hijo varón, tengo otro hijo varón y tengo una sola esposa. Eso digo de mí mismo. Ahora, ¿es importante lo que yo diga de mí mismo? Pues claro, porque yo soy quien me conozco. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de sí misma? 2 Timoteo 3:16. Prende tu micro, ahí está. Sí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Correcto. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Que es inspirada por Dios. Que no se le ocurrió a alguien empezar a escribir. Hace 8 días hablábamos de eso, de lo interesante, cómo la Biblia no tiene contradicción. Déjenme darles un dato así, sumamente importante, que ayer estábamos hablando con alguien que estaba peleando que no era necesario bautizarse, que el bautismo no tenía nada que ver para la salvación. Porque por eso se los voy a platicar, porque es importante entender que la suma de su palabra es verdad. Porque hasta me mandaron el versículo, ¿no? Porque la Biblia dice en Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El bautizo no tiene nada que ver para la salvación. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Les estoy recitando un pasaje de Romanos, capítulo 11. Pero si yo quisiera agarrar la Biblia nada más por un pedacito, agarro ese texto y formo una doctrina, que la salvación es por creer en mi corazón y confesar con mi boca. Y si leo ese texto es cierto. Sí. Pero si agarro Romanos, o agarro Hechos, o agarro Mateo, en donde les dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ya la Biblia tiene una contradicción. Ya le encontré la primera contradicción. Aquí dice que eres salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y aquí dice que me debo de arrepentir y bautizarme. Ya, la Biblia tiene su primer error y se los acabo de enseñar. Hay una contradicción. No hay ni una contradicción. La palabra de Dios es un total. La palabra de Dios se escribió a lo largo de 1600 años y la suma de su palabra es verdad. ¿Quieres saber la verdad de la salvación? No la puedes encontrar en un versículo o en otro versículo. Tienes que tomar todos los textos de la salvación y haces el paquete y entonces con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Voy a buscar en la Biblia que habla acerca de confesión. Ah, pues bien fácil. Iban al río Jordán y confesaban sus pecados. Y en el corazón se cree para justicia. ¿Ok? Que es el que creyere y fuere bautizado será salvo, dicen en Marcos. Se cree para justicia. Entonces tienes que tomar los textos, le explicaba a esta persona. Se cree para justicia. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Tienes que amarrarlos con lo que dice Santiago. Que la fe sin obras es muerta. Debo de creer para hacer justicia. Entonces, ¿qué hago?
tomó la palabra de Dios que dice que debo tener fe, pero la fe creo para justicia. ¿Y cuál es la justicia que se requiere? Y ya empiezas a meterte a la Biblia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque, chavos, es indispensable que tú conozcas la Biblia. Y por eso la vamos a estudiar en este curso, para que sepas que hay periodos, épocas, y qué significa cada cosa en cada época. Y cómo se arman las doctrinas de la fe cristiana. Las doctrinas de la fe cristiana no se arman por un versículo. ¿Sabes qué pasa cuando armas una doctrina por un versículo? Armas una secta. Armas un grupo que está tomando pedazos de la Biblia y están haciendo pedazos la fe de Dios. La Biblia se toma en el conjunto y las doctrinas salen de la suma de su palabra, que es verdad. Y dirás, hermano, ¿y por qué no estás diciendo esto? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en ningún lugar se va a contradecir. Toda va unida y nos va hablando el Señor a través de ella. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Correcto, correcto. Entonces, ninguna de las escrituras, Carla, fue dada nada más porque a alguien se le ocurrió. Ni uno de los pedazos de la Biblia está ahí nomás, pues porque sí. Sino que los santos hombres de Dios fueron escribiendo inspirados por el Espíritu Santo. Y amigos, eso es clave para nuestra fe. La Biblia dice de sí misma que es inspirada por Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que los santos hombres de Dios fueron los que escribieron esto siendo inspirados. Entonces, bueno, si alguno dice que eso no es suficiente para creer que este libro es inspirado por Dios, hoy voy a terminar la clase dándoles nada más esta hoja y dejamos la otra sección para de aquí 8 días. Y les voy a dejar otras películas de tarea, ya que les gusta ver películas a algunos. Ahí les va, para que no vean Batman Regresa, esta vez van a ver el regreso de la Biblia o algo así. Ahí vemos cuáles les recomendamos. La Biblia usa frases como así ha dicho el Señor en más de 3,000 ocasiones, chavos. Eso es importante también tenerlo presente. Ahora, de volada, evidencia histórica y arqueológica acerca de que este libro no es cualquier libro. Les voy a mostrar un libro que es la base de una religión. A ver si lo encuentras. Es un azul. Hay ciertos libros que andan por ahí, si lo encuentra bien, ahorita si no ya se los digo, pero hay un libro, por ejemplo, que se llama el Libro del Mormón. El Libro del Mormón, es más, ahorita YouTube está saturándose. El libro azul. Está saturando el internet de comerciales de la iglesia mormona. Te voy a decir algo. Lo que pasa es que Satanás está dando sus últimas patadas de ahogado y está tratando de sacar a los pocos cristianos que leen la Biblia, confundir a los que, sí, porque como hay gente que se está saliendo de la iglesia católica a leer la Biblia y hay gente que se está convirtiendo a Cristo, Satanás está dando sus patadas de ahogado, metiendo falsas doctrinas para que la gente que está diciendo, sí, la iglesia católica no es, voy a empezar entonces a leer la palabra de Dios. Y sale el comercial en YouTube. ¿Has leído el Libro del Mormón? El Libro del Mormón para mí es un libro maravilloso, porque para mí, bla, 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 eso pienso del Libro del Mormón. Y lo cierto es que, al final de cuentas, el Libro del Mormón, perdónenme que sea yo tan gráfico, pero es lo que pienso, literal, no tiene ni base histórica, no tiene base arqueológica, no tiene... Mañana lo vamos a, la próxima semana vamos a ver, no tiene datos científicos, no tiene profecías cumplidas, no tiene nada. ¿Sabes qué? Me platicaba un amigo mormón que se convirtió a ser cristiano. ¿Sabes qué les hacen a los que se van a volver mormones? Les dan el librito azul
Y como están en el debate, sí, no, sí, les dice, mira, ¡ay, lo tiene! Ah, gracias, Efraín. Efraín lo tiene, se ve que se está convirtiendo al mormonismo. ¿Ya está? Ahí lo tiene, es que se lo llevó Efraín cuando vino a mi casa. Por eso no lo encuentra Randy. Déjenme decirles, si tú abres el libro del Mormón, vas a empezar a leer y pareciera que es como una Biblia o un Nuevo Testamento. Empiezas a leer y te habla de Nefi, y te habla de los diferentes, te empieza a dar nombres de una estrella y de unos lugares. Y ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a leer, nada de lo que está ahí existe. Es como si leyeras Marvel o DC Comics. No hay nada. O sea, no existen los lugares, no existieron esas personas, no existieron esos reyes, no existieron esos países. Pero es todo un choro mareador. Y ¿sabes qué hacen con los mormones? Les dicen, a los que van a volverse mormón, les dicen, mira, ten el libro del mormón. Después de que te han echado el choro mareador de que fue dado por Dios y se lo dio al profeta Jonathan Smith y él lo tomó y le dieron las piedras del Urim y del Tumim para que las tradujera y tradujo de unas tablas de oro, le dieron las tablas de oro y esas las tradujo y eso es lo que encuentras. Imagínate si fueron tablas de oro, ¿cuántas tablas de oro fueron? Porque muéstrales el libro del Mormón, amigo. Ábrelo, porfis. Imagínate eso escrito en tablas de oro. Nos volvemos millonarios, chavos. Estaban esos escritos en tablas de oro. El problema es que hasta el día de hoy no hay prueba arqueológica de que existan esas tablas de oro. No hay ninguna prueba histórica de ninguna de esas ciudades, de ninguno de esos personajes. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque pasa lo mismo con escritos de Buda. Pasa lo mismo con escritos de los Vedas, de los hindús. Pasa lo mismo con el Islam, el Corán. No hay pruebas arqueológicas, no hay pruebas proféticas, no hay pruebas de que sea un libro al cual le puedes tener confianza. En cambio, déjeme regresarnos al mejor libro que ha existido, que es más que un libro, que es la palabra de Dios. Evidencia histórica y arqueológica. Ahí en sus libros. Ha habido más de 25,000 descubrimientos arqueológicos. ¿Se oyeron cuántos? 25,000. Relacionados a personas, lugares, eventos mencionados en la Biblia. Y ni uno solo ha contradicho lo que está escrito. Yo diría, perro. O sea, no hay ni siquiera algo que diga que está mal. Digo, a mí me emociona dar esta clase, si no se han dado cuenta. Lo que pasa es que me gusta esto, me apasiona, porque no somos brutos siguiendo una fe mensa. Somos gente que estamos siguiendo la palabra de Dios. Yo quisiera poderles contagiar un poquito de emoción, pero los veo así, parecen como ranas en granizada. O sea, neta, ojalá se animaran un poquito y dijeran, paso, máquina, tenemos la Biblia. Si han visto una rana cuando está granizando, está quieta y nomás hace. Así los veo en la pantalla, pero bueno, amadas ranas, del curso del 102. Chavos, 25,000 descubrimientos arqueológicos. ¿Qué son los descubrimientos arqueológicos? Pues es como las pirámides de Chichén Itzá, aquí en Mérida, en Yucatán. Es como hablar de allá en Perú, Machu Picchu, las líneas de Nazca. Bueno, de la cultura inca hay esas cosas que las han descubierto. De la cultura azteca, de la cultura maya. Pero ¿sabes qué es bien interesante? De las culturas del Oriente, del Medio Oriente donde está Israel, han ido descubriendo cosas. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que el libro para encontrar esas cosas es la Biblia. Que el libro que garantiza las cosas que encuentran y de repente encuentran algo y literal, los escépticos dicen, no, cuando encontremos algo vamos a encontrar un error y la Biblia se va a quedar desacreditada totalmente. Pues, bendita realidad, cada vez que encuentran otra cosa, simplemente dicen, mangos.
Bueno, no sé si dicen mangos porque no hablan español, ¿verdad? Pero dicen Hashmonodesh. Y de repente es como, no inventes. Aquí hay otra cosa que está en la Biblia. Y ya estaba escrito. Digo, chavos, a mí me emociona. Más de 25,000 descubrimientos. Cosas como el pozo de Jacob. Hasta la fecha, ahí está el pozo de Jacob y los judíos saben cuál es el pozo de Jacob. El que está escrito ahí en la Biblia. No manchen. Por ejemplo, el siguiente en sus hojas. Arqueólogos descubrieron la base donde fue construida la Torre de Babel, narrado en Génesis 11:14. O sea, no manches, la Torre de Babel que está en el libro de Génesis, amigos. Ya está, es más, les voy a mostrar, las vamos a ver en diapositivas. Ahí tenemos fotos. Tú quieres ir a ver dónde estaban los mayas, vienes aquí a Mérida. ¿Quieres ver dónde estaban los incas? Te vas a Perú. ¿Quieres ver dónde estaban los de la Torre de Babel cuando Dios dividió las lenguas? Puedes ir también a ver la torre, la base de esa torre. Son cosas que digo, a su máquina 2 veces, 3 veces, 25,000 veces. Sale. Por ejemplo, la guerra de Moab contra Israel está registrada en una inscripción de la Meca, en Arabia Saudita. O sea, de repente uno dice que las guerras que narra la Biblia, uno pensará, pues quién sabe, a lo mejor nomás es choro mareador. No, ahí está, la guerra de Moab la tienen los árabes, ellos tienen también escrito esa guerra que tuvieron con los israelitas. La existencia de Cristo, en sus libros está registrada por los historiadores Flavio, Josefo, Seutonio, Talo, Plini, el joven y Luciano. Esos son historiadores, ni siquiera son apóstoles ni discípulos de Cristo. Entonces, tan solo lo que Cristo padeció, lo que Cristo murió, también ellos narran esos hechos. De repente hay gente que como viven con leyendas urbanas y dicen, no, pues quién sabe, la verdad es que quién sabe si de veras vivió Cristo. Porque pues eso también se lo pudieron haber inventado. Pues no, amigo. Tanto la Biblia lo dice como libro histórico que tiene más de 25,000 pruebas arqueológicas de que todo lo que pasó fue real, como lo dicen otros historiadores. Y es más, si no me olvido, la próxima semana les voy a leer unos cachitos de lo que dijeron estos historiadores. ¿Y saben qué es lo interesante? No sé si Anita lo habías visto, pero solo con frases de los historiadores que tengo en esta lista, se puede compartir el Evangelio. Si no pudieras leer la Biblia, Dios fue tan soberano en lo que hizo que hasta esos historiadores dijeron, cada uno dijo ciertas frases que te arman quién es Cristo, qué es Cristo y qué vino a hacer por nosotros. Datos interesantes. Chavos, no se ha podido identificar ni siquiera un error histórico en la Biblia. Y si eres lector, ahí te dejé bibliografía. Y si de veras te gusta investigar, te animo a comprarte esos 2 libros que están ahí abajo. Evidencia que exige un veredicto, escrito por Josh McDowell, o El caso de Cristo por Lee Strobel. Amigos, es más, si quieren anotar otros, si no son lectores muy profundos, pueden comprar uno que se llama Más que un carpintero. Ese libro de Más que un carpintero es escrito por Josh McDowell también. Y básicamente Lee Strobel, Josh McDowell, son hombres que se dieron a la tarea de probar que no era cierta la Biblia. Que Cristo no existió. Que era un chisme. Y básicamente lo que terminaron haciendo fue convertirse a Cristo. Volverse creyentes en la palabra de Dios. Ahora, hay un libro, el primero que se llama Evidencia que exige un veredicto. Es un libro así grueso. Si quieres leer más, está Evidencias que exigen el veredicto, tomo 2. Entonces, quien quiera investigar, amigos, yo aquí nomás le estoy dando un panorama, una embarradita. Pero evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, de que hay historia, de que hay arqueología, de que hay profecías, de que paso máquina, sobra. La próxima vez que alguien te quiera humillar diciéndote, tú lees la Biblia y hasta crees que lo que está ahí es cierto. Tú nomás volteas, te empiezas a reír y dices, no manches, ¿y tú a quién le creíste? ¿Cuál leyenda urbana? Póngase a estudiar, mi chavo, dile.
Dile, no inventes, se ve que si eres bien analfabeta. Te voy a poner la película del Cantinflas para que veas la del analfabeta, porque te estás perdiendo toda tu herencia porque no sabes leer, animal. Así. Y si no, no le digan animal. Esa parte nomás les digo yo. Pero si no han visto la de Cantinflas del analfabeta, se estaba perdiendo una herencia porque no sabía leer. Entonces, otra película para ver esta semana, El analfabeta. Todos véanla esta semana de Cantinflas. Les va a ayudar a querer leer su Biblia para que no sean analfabetas cristianos. Necesitan leer la Biblia para volverse gente que sabe lo que cree. En serio, digo, me toman a loco, pero créanme, sí estoy loco. Estoy loco por este libro, loco por Cristo, porque me cambió la vida, porque me enseñó la verdad, el camino. Y ahora tengo una fe sólida, una fe vívida, una fe que obra. Y amigos, entonces, hay mucho, yo sé que hay muchas preguntas, pero les diría que hoy no hagamos preguntas si son de otras cosas. Si son de lo que dije, ahorita las aclaro. Pero todavía vamos a tener una semana más para ver un poquito más de esto. Pero, Blanquis, dime. ¿Levantaste la mano o no? ¿Blanquita? No. Ah, Eva levantó la mano. Gracias. Yo no quiero preguntar nada por el momento, solo quiero decir que también las dos películas de Dios no está muerto están muy buenas pero más me gusta más la 2 porque también hay como gente que no es cristiana, pero que tiene hechos históricos y todo así, que de la existencia de Cristo y todo eso. Búsquenlas, están en Netflix. Por si tienen Netflix, están en Netflix las dos. Están buenas, Dios no está muerto. Las dos están buenas. Oigan, déjenme, Carla, buenas noches. Les presento a Carla, por ahí anda en la pantalla, también se está integrando al grupo, igual que Chay. Son dos alumnos nuevos. Buenas noches. Gracias. Oigan, chavos, déjenme platicarles algo, así ya para cerrar nuestra clase de hoy, que ya me tardé mucho. 175. Solo para cerrar, hay evidencias para que ustedes puedan tener el veredicto de que la palabra de Dios es otra cosa, totalmente. Hay evidencias históricas, arqueológicas, proféticas, hay similitudes con lo que dice la ciencia, cosas que, y lo vamos a ver de aquí 8 días, cosas que la ciencia no había descubierto hasta hace 300, 400 años, la Biblia ya lo había dicho hace 4000. Entonces, por eso les animo a que sintonicen el mismo canal a la misma hora, el siguiente martes a las 8 de la noche, y vamos a avanzar un poquito más con esto. Y primero Dios, vamos a salir gente con ganas de seguir la palabra de Dios, de leerla. No te vayas a convertir en gente que al principio de tu fe en Dios, escuchen bien y con esto me callo, al principio de tu fe en Dios sí es cierto. Ay, es que yo nomás, Señor, dime algo y abro la Biblia y ahí me habla. Sí es cierto. Sí pasa. Porque Dios es tan misericordioso que como sabe que somos analfabetas, dice, le voy a enseñar así a dedazo. O sea, así. Pero Dios espera que al paso de los años, al paso del tiempo, tú aprendas a ser alguien, dice la palabra de Dios, procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad y que no tienes de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad. También la palabra de Dios, chavos, sabiendo que es inspirada, debería de animarnos a decir, hoy quiero tener un poquito de inspiración. Quiero inspirarme en Dios, quiero que Él me hable, quiero que Él me enseñe. Y aparte que pueda ser una persona que esté lista para presentar defensa de la fe que profesas. Dice la palabra de Dios, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la fe que ustedes profesan. ¿Y cómo voy a estar preparado? Pues necesito leer, necesito estudiar la Biblia. Este curso esperamos en Dios que los ayude a aprender de la Biblia, valorarla, amarla, entender los periodos y ya después hacemos examen a ver qué aprendieron. Entonces, vamos a orar, cerramos en oración y después los que tengan preguntas me quedo y le damos. Edrey, ¿quisieras orar, amigo?
Sí, amigo, vamos a orar. Padre, le damos gracias porque nos ha permitido apartar un tiempo en esta noche para estudiar su palabra y para aprender más, Señor, acerca de todo lo relacionado con su palabra, que es hermosa y que no solamente transforma vidas, Señor, sino que podemos estar seguros que es verdadera a través de muchas pruebas, Señor, y yo le agradezco todo lo que nos ha dejado para no solamente tener una fe ciega, Señor, sino una fe fundamentada en muchas razones, Padre, para que no seamos movidos por otras ideas, Señor, y yo le pido que nos ayude, Padre, a estudiar, Señor, que nos ayude en este nuevo curso, a que, Señor, podamos tener una mente más preparada, Padre, para poder compartir su palabra de manera completa. En el nombre de Cristo Jesús le agradecemos. Amén. 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 Gracias, amigo Drey. Gracias, chao. Bueno, chavos, si hay alguna pregunta de lo que vimos que no se haya entendido, adelante. Yo no tengo preguntas, solo un comentario. A ver, hermana. Allá en mi trabajo, un compañero siempre me decía que estaba loca, que porque Dios no existe. Me decía, ese Dios que tú crees, me dice, no existe, me dice, estás loquita, me dice. Y no existe tampoco el infierno. El infierno es lo que tenemos acá en el mundo, lo que vivimos, me dice. Y, o sea, yo así como que, híjole, sí, ¿cómo pueden existir personas que hablen de esa manera? O sea, de que digan que Dios no existe. Sí, es triste, pero en el libro de la Biblia en Romanos, si después lo quieres checar, capítulo 1, habla acerca de esas personas. Romanos capítulo 1 nos habla acerca de las personas que dicen que Dios no existe. Y Dios dice ahí en Romanos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen visibles en la creación. De modo que no tenemos excusa, dice. Entonces, y dice ahí que como no tomaron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, Dios los entregó una mente reprobada y por eso están del nabo. ¿Qué onda, hijo? Pero sí que, sí los hay. De que los hay hasta en las mejores familias. Quería compartir también que muchas veces mucha gente pues simplemente dice tener una opinión y no existe Dios. De hecho, yo antes de creer, pues así pensaba, ¿no? Realmente no es que sea muy intelectual, sino simplemente era, como dices, el propio pecado me hacía no querer acercarme a Dios. Entonces, sí. No es que no quiera creer que Dios existe, sino mi cuerpo, mi carne, no acepta que haya Dios por las consecuencias que implica haber Dios. De hecho, sí, en varios videos que he estado viendo de evangelismo, precisamente hablaban acerca del diseño de Dios. Le dicen, por ejemplo, este edificio que está hecho, ¿tú crees que salió de la nada? No, dice, pues, ¿crees que hubo un escultor o un diseñador un arquitecto que diseñó el edificio? Sí. Aunque no veas a la persona, que no sepas quién lo hizo, pero sabes que hubo uno. Pues sí, porque pues se ve un diseño inteligente. Y pues nuestro propio ADN es un libro tan extenso y tan detallado en cuanto a todas nuestras funciones y nuestras características, que es imposible, por lógica, creer que no haya una inteligencia que haya diseñado al ser humano y a todo lo que existe. Amén. Sí, Pablo, sin duda. Sin duda. Al que le falta diseño es al que dice que no quiere creer. Nate. ¿Qué onda, Chay? Oye, yo tengo una pregunta, pero no quiero meterme muy profundo porque a lo mejor es una pregunta que tenga que ver muchas cosas, ¿no? A ver. Con respecto a lo de los canónicos, bueno, el canón y que hablaba sobre los libros que la Iglesia Católica anexó, que no están mal, pero solamente son historia, es como la historia, ¿no? Parte de la historia. Entonces, yo quería preguntar, sin afán de confundir a nadie, digo, ¿qué piensas tú del libro de Enoc? Pues mira, por ejemplo, el libro de Enoc
no está en los deuterocanónicos. Sí, claro. Ese ni siquiera, ese no tiene que ver. De hecho, te voy a ser honesto, el libro de Enoc lo tienen los judíos, o sea, los mismos judíos hasta habla la Biblia acerca del libro de Enoc. Pero literal, ni siquiera ellos lo tomaban como un libro inspirado por Dios. Solo para ellos era un libro más, porque ellos ni siquiera lo tenían en el canon de los profetas que habían aceptado a través de toda la historia judía. Entonces digo, si uno quiere leer el libro de Enoc, lo puede uno leer, pero volvemos a lo mismo, ni siquiera los judíos lo tenían como un libro inspirado por Dios, por eso ellos no lo tienen entre su canon de libros. No sé si me pescas. Sí, no, sí, nada más esa era mi duda, o sea, con respecto a la pregunta de que si realmente no es un libro, ¿cómo decirlo?, basura, o se puede leer como historia, aunque no como historia, yo creo que lo puedes leer como historia, solo que yo te diría esto, hay que asegurar que el libro histórico que toma uno no es un libro que se compra ahí en la librería y es una de pasta chafa, o sea, porque literal, hoy día hay más basura en las librerías de repente que el Evangelio de María Magdalena, y ni siquiera es el que por ahí encontraron hace unos años. Esto es ya nomás algo extra. Hay que asegurar que el libro que uno esté agarrando, literalmente sí tienes la manera de saber que esta es una copia del original del libro de Enoc, porque si uno tomara, por ejemplo, el libro de Tobías. Tobías es un libro histórico de los deuterocanónicos, y Tobías era un escribano, y él trabajaba precisamente, ahí ahorita se me borró el nombre del profeta al cual él escribía. No me acuerdo si él estaba trabajando con Nehemías, se los digo bien de aquí 8 días, pero él estaba trabajando o con Nehemías o con Esdras. Y entonces, como que él era el escriba, y aparte él escribió un libro que se llama Tobías, que son hechos históricos, pero no son libro inspirado. Entonces, el libro de Enoc yo creo que es, para mi caso, yo lo veo igual que esos. Es como Tobías, que está escribiendo y escribiendo las cosas que sucedieron. Algunos, ahí te va, algunos piensan cuando oyen el libro de Enoc, se imaginan a Enoc el que fue traspuesto para no ver muerte. Pero para empezar, históricamente ni siquiera saben qué Enoc fue el que lo escribió. Es un Enoc. Pero en la Biblia encuentras un montón de nombres repetidos: María, María Magdalena, María de todos los ángeles, María, bueno, no es cierto, pero hay un montón de Marías. Entonces, ¿cuál María es cuál? ¿Cuál Enoc es cuál? Nos vemos, hermana Jenny. Pero sí, como que buenas sí. Noches. Buenas Gracias. noches. Vale la pena asegurar que sí estás agarrando el libro correcto que es. Ok, ya. Va, chido, amigo. El libro de Enoc lo estuve una vez, quise como que oírlo leído en ahora sí que en YouTube. Y la primera parte me sonaba más o menos, pues tal vez posible, ¿no? Pero cuando iba avanzando ya en capítulos mucho más avanzados, me sonaba un poco medio raro, muy, muy extraño, casi como si fuera casi como diabólico, mencionando muchas cosas, tipos de ángeles y todo eso. Y yo sentí raro y dejé de escucharlo porque como que no me daba gusto escucharlo. Sí, de hecho por eso lo comentaba, porque como que genera confusión. Sí. Y unos amigos me empezaron a decir, oye, ¿ya leíste el libro de Enoc? Y yo, no, pues no, que lee lo que está buenísimo. Entonces, cuando yo empecé a leerlo, al principio sí entra muy bien y todo, pero empieza a nombrar muchas cosas de hechicería, de ángeles. Entonces yo dije, no, pues aquí sí se puede confundir una persona cuando pues no ha leído la Biblia primero, ¿no? Antes de pasarse a ese libro, pues sí está un poco confuso. Sí, la realidad, amigos, es de que por eso mismo, o sea, volvemos al caso, los libros que los judíos aceptaron en su canon de 39 libros del Antiguo Testamento, son los que tenemos, de esos tenemos los mismos que ellos tienen. Pero todo lo otro que hay está ahí, y ahí les va algo que a lo mejor algunos no se habían percatado. Tanto como los judíos antiguamente, así al igual que hoy, uno piensa, pues los judíos, y piensa uno
todos creen lo mismo. No, ni de broma. Así como de repente la gente de Medio Oriente, y esto es un dato interesante, la gente de Medio Oriente en el Islam oye cristianos, ellos piensan que los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los de la luz del mundo, que todos somos lo mismo y que todos creemos lo mismo. Y no, cuando ellos se dan cuenta es más así un caso más cercano, un caso que está en La Roca hoy. Hay una cubana que se convirtió maestra de gimnasia donde Randy entrenaba. Se llama Wimia y ella se bautizó aquí en La Roca hace 5 meses, 4 meses. Ella no sabía nada de Dios, ella estaba en Cuba, ella fue criada en que no hay Dios, era comunista, no hay nada, pero ella desde niña tenía una atracción por saber de Dios. Ella quería conocer de Dios. Y así nomás para rapidito lo que le terminó pasando a ella es que cuando por fin ahora está acá en México y empieza a querer buscar de Dios, empezó a ir a la Iglesia Católica y está yendo allá y de repente Randy está hablando de Dios mucho. Y de repente entonces se conecta a las transmisiones de La Roca y de repente su esposo, que sí es mexicano, le dice, oye, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, o estás en la Iglesia Católica o estás con los de La Roca. Pues es que dices que es lo mismo. Están hablando de Dios. Porque quien no sabe, simplemente entiende que es Dios. Y bueno, déjenme decirles, ya Wimia poco a poco va a ir agarrando la onda. Primero Dios, y de hecho por ahí algunas hermanas que quieran echar montón ahí va a estar bien chido que la ayuden. Pero, déjenme decirles, lo mismo pasa con los judíos. Pensamos, todos los judíos son lo mismo. No. Hay diferentes, de hecho desde el tiempo de Jesús habían los fariseos, los saduceos, los herodianos. Ahí ya había 3 sectas de la religión judía. 3 diferentes. Hoy día están los ortodoxos, también agrégale, y así. Y por eso mismo es que hay algunos, amigo, Chay, que ellos se van a meter a cosas de hechicería, aún siendo de religión judía. Y ellos son los que agarran los libros como el de Enoch. Ellos son los que agarran libros que están todos confusos y mafufos y que tienen cosas raras y literal. Entonces, no quiere decir que estén bien, simplemente son las líneas que hay en la religión judía. Pero tal cual los que seguían al Dios de los hebreos, los 39 libros que tenemos son los libros. Ya. Okay. Sí, amigo. Sí, fíjate que, perdón, me sí, pasaba Blanca. eso. Yo creía que la religión cristiana era una sola. O sea, que tú te referías a los cristianos y eran una sola comunidad, pues. Sí. No sabía que habían diferentes tipos grupos de cristianos. Ajá. Sí. O sea, Hasta eso, oía Blanquita, sí. de los evangélicos, de los, me dijeron otros nombres. Presbiterianos, bautistas, metodistas. Entonces yo me puse a investigar eso porque a la iglesia donde yo iba antes de cristianos lloraban y a mí eso no me gustaba porque como que, así como tú dijiste una vez, tenían que llorar, así hincarse y revolcarse en el suelo para saber que Dios estaba, sí, para que pasara algo, para que sepan que Dios estaba obrando en ellos. Entonces yo decía, no es. Y ya, entonces me puse a investigar y sí vi que habían otras y fue que más o menos ya investigué. Sí. Ya me llamó la atención. De hecho, hasta eso digo, el diablo sabe, él es bien astuto. Y él sabe que divide y vencerás. Porque Jesús mismo lo dijo y como no es tan bruto el diablo, a veces lee las cosas que dijo Dios y las agarra. Y como Jesús había dicho que una casa dividida no permanece, él ha buscado la manera de partir en pedazos la fe cristiana. Y por eso es que hay tantos distintos grupos. Y hablaba yo con alguien últimamente y le decía que la base de todo es que no te salgas de la Biblia. Decía yo a alguien que quiero mucho últimamente que la base del por qué estoy, en mi caso, estoy donde estoy, es porque creo que lo que dice la Biblia se respeta. Ni más ni menos. Si le voy a quitar una cosa, si le quito esto que no me gusta, pues entonces le empiezo a quitar todo lo que no me gusta. O me quedo con todo, o mejor no me quedo con nada. Yo decidí quedarme con todo.
Si todas las denominaciones decidieran quedarse con lo que está ahí en la Biblia y acatarse a lo que está ahí, habría una sola fe, amiga. Pero lo que pasa es que a veces agarramos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que no, lo que sí. Exacto. Se tuerce todo. De ruido, ¿verdad? No, sí. Hay que pegarnos a la palabra. Así es. ¿Una pregunta más o nos despedimos? Joseph. Nada más de rápido. De lo que comentabas después de Cristo, en la Biblia dice de los cristianos, ahí empieza como lo que nosotros creemos, ¿no? Sí. Y de ahí hasta el año 325, por lo que entendí, es lo de la reunión Iglesia de los Católica. católicos. Correcto. Sí. ¿Hay alguna evidencia que esos 300 años perseguían a los cristianos? O sea, toda esa información. Sí, ¿sí la hay? amigo. Sí, amigo. Libros históricos, eso está por todos lados. De hecho, ni siquiera son libros cristianos y puedes leer la historia de cómo Nerón persiguió a los cristianos, cómo le echaron la culpa a los judíos cristianos de haber incendiado Roma. Hay un montón de eso. Eso es evidencia histórica fehaciente, amigo, que los estaban matando al derecho y al derbez, a nuestros hermanos. Sí. Yo lo pregunto por cualquier duda que me pudieran preguntar o algo así, no saber qué responder, entonces No, esa era mi sí, duda. y es más, Joseph, si tienes ganas, métete a buscar en internet, en historia, no nomás cualquier video sonso, pero busca persecución en los primeros 300 años de la iglesia cristiana y empieza a leer cosas que tengan bases y que sean libros realmente históricos. Su máquina, amigo. Te vas a poner a llorar de ver todo lo que hacían con nuestros hermanos en Cristo. Sí hay. Sí, yo chillé con la película esa de donde queman la Biblia y los queman. Sí, hay yo algunos también. donde los queman vivos y hasta una embarazada. Sí. Que la quemaban. Oye, y dices, José, chale. busca el libro El mártir de las catacumbas. Muy chévere. Ese es otro libro bueno para sí, leer. También. El mártir de las catacumbas habla de la época en que los cristianos, el único lugar donde se podían reunir, amigo, era en las tumbas, en los sepulcros que estaban abajo de Roma. Y ahí hacían sus reuniones. Y sí, literal, amigo, literal fueron miles y miles de cristianos asesinados. El Chanclas se dio cuenta que mientras más mataba, más salían. Por eso decidió frenar la persecución, porque para cuando Roma decidió adoptar el cristianismo como religión oficial de Roma, literal, amigo, esto es historia, más de la mitad del imperio romano ya era cristiano, y cristiano neta, porque el cristianismo estaba creciendo y había una fe, y estaban tratando de compartir lo que Cristo había dicho, estaban haciendo discípulos. Y entonces, para esa época ya más de la mitad del imperio romano conocido eran cristianos. Y por eso es que dijo, pues ya, no podemos quitarlos, nos unimos a ellos y los dividimos por dentro. La estrategia de Balaam. La estrategia de Balaam. Sí. No de Chilam Balaam, porque ese es de aquí de Yucatán. Chavos. Pues un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. El domingo. Ya no sé qué hacer ahorita. Buenas noches a todos. Ahorita les mando las películas que se van a echar. Yo tengo una duda, ¿cómo pudieron ver la película del libro que no se quema? Porque a mí me pedía que yo bajara una aplicación y no me la aceptó mi celular. ¿En dónde la querías ver? ¿En la app o en teléfono? En mi celular y en la televisión que es de... Ya, no, pues yo entendí, bueno, yo la pude ver en la app y yo entiendo que es como solamente ahí te deja porque te manda el link directo en Google. Entonces, si tú la quieres buscar como en otro lado, o sea, sí la tendrías que buscar bien así, o sea, en audio latino, gratis además, o sea, todo eso. Pero como Juan Carlos nos las puso así directo, entonces en la app te manda luego y ya nomás le picas en ver. Oye, Juan Carlos, ¿tú sabes de alguna otra o puedes mandarlo de alguna otra manera? Porfa. No lo chequé pero déjame ver. Si se puede, ahí nomás súbelo al grupo. Yo también busco Majo y te lo trato de mandar.
Porfa, sí, porque la otra de Martín Lutero ya la habíamos visto, la volvimos a ver, pero esta me pidió que yo bajara lo que es la página de donde estaban pasando la película. Va. Déjame buscar si encuentro para que te lo pasemos. Y Carlita y Chay, les mando los links de las dos películas que vimos la semana y ya de ahí ustedes aviéntense lo que se queda de tarea esta semana. Sí, porfa, mándamelas y también mándame las diapositivas, no se te vaya a olvidar, porfa. Ah, sí, Y les que mandamos. las mande al grupo. Sí, sí, sí. Ya. Ya está. Los quiero mucho a todos, que Dios les guarde, les bendiga. Igualmente. Ya no sé qué hacer con tanto tiempo. Lávense la boca antes de dormir, lávense la cara y cepíllense el cabello. Buenas noches. Usted nos va a criticar el próximo que ustedes en la prédica. Gracias. Sale, chao.